están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Vamos a estar en momentos en el estudio con el diputado Tomás Hirt. Hay muchísimo que conversar sobre el momento político que se está viviendo, temas de derechos humanos, el tema de las pensiones, las alzas en las tarifas de la luz, en fin, hay muchísimo que conversar y hoy lo vamos a hacer con él en vivo y en directo aquí en el estudio de CNN Prime. Mientras sabemos además que hay muchísima preocupación por la previa y vamos a estar con aquello también del partido de nuestra selección. Vamos de inmediato con los titulares. Finalmente será la justicia ordinaria la que va a seguir investigando la muerte del conscripto Franco Vargas, ocurrida tras la fatídica marcha de instrucción del 27 de abril en Putre. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es uno de los creyentes en el caso, calificó la decisión de la Corte Suprema como un triunfo para los derechos humanos. Comillas, es mentira que no se hizo nada. Con esas palabras, el Ministerio del Interior retrucó a la alcaldesa y precandidata de la UDI, Evelyn Matei, quien aseguró haber entregado antecedentes de personas que, según ella, estaban ligadas al crimen organizado y a algunos delitos específicamente. El subsecretario Manuel Monsalve llamó a la jefa comunal a aclarar sus dichos. En temas internacionales, Julian Assange llegó a las Islas Marianas para sellar su acuerdo judicial con Estados Unidos, que le va a permitir volver a Australia. El fundador de Wikileaks va a comparecer ante un tribunal del lugar y se va a declarar culpable de uno de los cargos por la filtración de documentos clasificados. Y en el deporte, como no, todos lo sabemos, a las 9 de la noche la selección chilena jugará un duelo clave ante nada menos que los campeones del mundo. El equipo de Ricardo Gareca va a enfrentar a su par de Argentina en Nueva Jersey en un duelo donde necesita sumar puntos para no enredar su permanencia en la Copa América. Todo eso y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Comencemos contándoles que el tercer tribunal oral en lo penal de Santiago absolvió a Rodrigo del Valle, quien figuraba como único imputado en el presunto femicidio de la modelo brasileña Naraya Vid. Por mayoría y con un voto disidente, el tribunal argumentó que hubo falta de rigurosidad en la investigación que no hizo posible comprobar la tesis del Ministerio Público. La nota es de Estefanía Bustamante. ¿Desea hablar o va a guardar silencio? Muy bien. Para el tercer tribunal oral en lo penal de Santiago, el silencio que guardó Rodrigo del Valle no marcó la diferencia sobre su veredicto del caso, que lo apuntaba como único imputado del femicidio de su expareja Nayara Vid. La falta de certeza representa la imposibilidad del Estado de destruir la presunción de inocencia, concluida por la ley, que ampara al imputado, razón por la cual conduce a la absolución. La absolución se adoptó por la mayoría del tribunal, que apuntó a una evidente falta de rigurosidad en la investigación de la Fiscalía, en diligencias como la oportuna concurrencia al sitio del suceso y declaraciones de testigos, las cuales no se obtuvieron el mismo día de los hechos. Nosotros compartimos esa opinión, el dar por sentada una tesis de suicidio en el primer momento por los testimonios que puedan dar un par de personas y sin ampliar la mirada hacia otros elementos igual de importantes que sí surgieron esa noche, claramente es un error. Falló la perspectiva de género, a juicio de la persecutora jefe de género de la Fiscalía Oriente, que tomó el caso cuando aún se hablaba de suicidio. No haber recopilado testimonios a tiempo o no contar con policía especializada, dice, fue el error investigativo que no permitió sustentar la hipótesis de un femicidio. Nayara hizo 4 gritos de auxilio esa noche. No para suicidarse. Nadie grita ni pide auxilio cuando se va a suicidar. Eso es contrario a cualquier principio de la lógica. Muy doloroso. Fueron 3 años durísimos luchando por algo. Seguiremos luchando, pero duele. Los antecedentes de la Fiscalía apuntaban a que la noche del 7 de julio, Del Valle lanzó desde el balcón un macetero al ver a Nayara llegar. Luego, en el departamento, la habría agredido físicamente hasta lanzarla al vacío. Solo una jueza acogió la acusación del Ministerio Público. Yo creo que hay cosas que son inciertas, raras. Solo me da mucha pena, no tengo palabras para poder explicar la pena, el dolor. Y yo sigo pensando que ella no se suicidó.
Lo cierto es que el tribunal argumentó que al momento de su muerte, la víctima se encontraba bajo los efectos del alcohol y sustancias que pudieron incidir en su comportamiento. Además, consideraron otro antecedente ocurrido ese mismo año. Según su fiscal, era una mujer alegre, resiliente, amante de la vida, empoderada, que no se dejaba avasallar y que no dejaría solo a su hija, razones por las que no cometería suicidio. Sin embargo, es muy probable la causa. En el mes de marzo de 2021 lo intentó desde el mismo balcón. La parte querellante ya adelantó que pedirá la nulidad del juicio una vez que se lea la sentencia programada para el próximo 15 de julio. De iniciar un nuevo proceso, se haría con las mismas pruebas que ya fueron cuestionadas por el tribunal. El próximo 7 de julio se cumple el plazo para que las ISAPRES presenten su plan de pago y ajustes. A casi 2 meses de la aprobación de la ley corta, el gremio se vio las caras con la Superintendencia de Salud participando en un seminario de CLAPES-UC, donde la asociación indicó estar bajo incertidumbre. Nos lo cuenta Natalia Muñoz. Quedan 2 semanas en que se cumple el plazo para que las ISAPRES presenten a la Superintendencia de Salud su plan de pago y ajustes. Importante paso de la ley corta que deja incertidumbre en el sector. No queda nada, 2 semanas más tenemos que presentar estos planes. Y si esos planes se aprueban en esta primera instancia, que sería como en 1 mes y medio más, podríamos reponer el equilibrio de las compañías. El camino de la ley corta establece un derrotero que hay que seguir y efectivamente faltan hoy día todavía muchas interpretaciones que hay que dar y esperamos que la autoridad las tome dando cierta certeza. Finalmente lo que nosotros buscamos desde el mundo prestador, que se establezcan certezas jurídicas para poder encontrar una salida concreta a esto. El documento que se presenta el 7 de julio debe incluir una propuesta de devolución de la deuda, reducción de costos y determinación de una prima extraordinaria. Se puede pedir una prórroga por 1 mes, pero sin este tiempo adicional existe un periodo de más de 2 meses y medio de revisión, hasta el 1 de septiembre, donde todas las ISAPRES deberán adecuar la tabla de factores a una versión única. Yo creo que las certezas existen, lo que pasa es que aquí hay dudas puntuales que las ISAPRES han levantado en sus recursos de reposición y que van a ser clarificadas una vez que salgan las respuestas a ello, tanto los de reposición como los jerárquicos. Pero lo grueso claramente está establecido a partir de la misma publicación de la ley. Y los plazos también. Además, el 1 día de septiembre las ISAPRES ajustarán todos los planes que tengan un valor por debajo de la cotización legal de salud al 7% correspondiente. A eso puede sumarse una prima extraordinaria con un tope de 10% de los contratos al valor de julio de 2023. Estuve por más o menos como 30 años en una ISAPRE. Se está colapsando FONASA. No sé cómo van a arreglar ese tema. Pero no sabemos qué va a pasar con las ISAPRES tampoco. Y ese es el problema real para nosotros. Creo que el sistema se va a adaptar, se tiene que adaptar. Es muy injusta la medicina privada y la pública. Dudas de los afiliados a la espera de que suban las primas. ¿Cómo quedan los afiliados al sistema desde septiembre en adelante? ¿Por qué? Porque desde ahí se empieza a aplicar la prima extraordinaria del 10% reajuste de las alzas de precios. Y porque desde ese momento empieza el plan de ajuste y devolución. La Comisión de Salud del Senado ha constituido un equipo de trabajo que comenzará el 1 de julio a elaborar una propuesta para trabajar junto con el Ejecutivo respecto de cuáles debieran ser los pilares o bases fundamentales de una reforma a la salud. La industria no descarta insolvencia en algunas ISAPRES, ya que dicen que la ley corta por sí sola no espanta la crisis. Las ISAPRES desde el mes de enero ya estamos sufriendo una baja de ingresos que es por el fallo de GES, como ustedes saben, y eso significó un 12% menos de ingresos. Entonces las compañías ya están en una situación compleja, esperando que esta ley nos permita reponer el equilibrio. Sin embargo, la ley corta fue el primer paso. Antes del 1 de octubre, el gobierno se comprometió a enviar proyectos de ley destinados a reformar el sistema de salud, eliminar las preexistencias, principios de seguridad social y fortalecer a FONASA. Lo que nos obliga a pensar y a materializar es este momento post-ley corta, con las oportunidades que ofrece, por supuesto, pero con todavía el ambiente no, mientras no se presenten los planes de ajuste. Las ISAPRES tienen que reajustar los precios y tienen que volver a reencantar a su población. Las ISAPRES tienen el privilegio de tener una población que pueden atraer con buenas ofertas de planes. Y en ese sentido, el gran desafío está
al lado de ellos. Desafíos para las aseguradoras, que también tendrán que realizar devoluciones, donde todos los afiliados tendrán experiencias diferentes, pero para personas hasta 64 años serán 13 años, en 60 meses para quienes tienen entre 65 y 79 y en 24 meses para quienes son mayores de 80 años. La directora del INDH, Consuelo Contreras, aseguró que el instituto no está ideologizado, esto ante las diversas críticas que ha recibido por sus últimas declaraciones y por la querella presentada desde el organismo por tráfico de influencias que involucra al exministro de Defensa Mario Desbordes y al ex juez Juan Antonio Poblete. Los detalles con Francisca Cárdenas. El Instituto Nacional de Derechos Humanos fuera realmente para todos. Te estás diciendo que los derechos humanos son solo importantes para un grupo político. Pero hoy día está sobreideologizado. Cerrar, reformular o mejorar el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ese ha sido el debate en los últimos días por parte del mundo político, algunos incluso acusando una ideologización del organismo, como lo hizo el propio vicepresidente de la Cámara de Diputados. Sí tiene una veta ideológica, Ya. sí tiene una veta ideológica. ¿Pero hay que cerrarlo o hay que reformarlo? Podemos analizar cuál podría ser el verbo rector. Yo sinceramente sí, yo sé que hay una gran diferencia. En todo caso, yo siempre he sido crítico. El diputado Rivas no descartó además la posibilidad de cerrar para reformular tras los últimos dichos de la directora Consuelo Contreras, señalando que durante el estallido social no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos, misma postura que durante 2022 motivó a los consejeros a pedir la renuncia del exdirector Sergio Mico. Esta no es una institución politizada. El Instituto Nacional de Derechos Humanos es un organismo del Estado y es un organismo técnico en materia de derechos humanos. Y los derechos humanos son un acuerdo del Estado en favor de los habitantes del país. Hay quienes apoyan una reformulación luego de que el pasado 11 de junio el instituto, de manera inédita y tras una dividida votación entre sus consejeros, presentara una querella por tráfico de influencias que involucra al exministro de Defensa Mario Desbordes, luego de que CIPER revelara chats de 2021 entre él y el ex juez Juan Antonio Poblete. Por favor, cumplan el rol para el cual están mandatados. Los derechos humanos de las personas, de los niños, de los adultos mayores, de los presos que están en la cárcel, en fin. Todos son desafíos demasiado importantes como para que ellos desnaturalicen esto por agendas políticas. El instituto necesita una profunda reflexión acerca de su quehacer en el país. No hay que cerrarlo, pero tiene que estar hoy día en un proceso reflexivo para estar a las alturas de las circunstancias. Y otra cosa es que la derecha y personas afines a ese sector sientan de que a veces están en contra de ellos porque a lo largo de la historia la derecha ha estado vinculada o acompañando a quienes violan los derechos humanos. La distribución de quienes componen el instituto se da de la siguiente manera: 2 consejeros designados por el presidente de la República, 2 por el Senado y 2 por la Cámara de Diputados. También se designa 1 por decanos de las facultades de Derecho de las universidades integrantes del Consejo de Rectores y otros 4 designados, según dicen, en la forma que establezcan los estatutos por las instituciones vinculadas a la defensa y promoción de los derechos humanos. Por eso, como republicanos, rechazamos los presupuestos para el INDH. Lamentablemente, a la hora de los que hubo, senadores y parte de la oposición le entregan los votos para poder financiarlo. Cerrar el Instituto Nacional de Derechos Humanos es debilitar nuestra democracia y dejar a la ciudadanía desprotegida, porque el INDH es una institución clave encargada de resguardar nuestros derechos más fundamentales. Hay que permitir que el instituto siga avanzando con todas las actividades que ha realizado y que sigue hoy día realizando para defender los derechos humanos en nuestro país. En el Ejecutivo se abren a mejorar aspectos internos del INDH, descartando la posibilidad de cerrarlo. Nosotros como gobierno creemos que los derechos humanos son una misión importante y detecta falencias en una institución. Lo primero que propone es cómo fortalecerla, no cómo cerrarla. Y personalmente creo que sería bueno que tuviéramos un Instituto de Derechos Humanos fortalecido, porque esa dimensión de nuestro desarrollo, los derechos de todas las personas y un organismo técnico que vaya observando si avanzamos, que nos haga ver los problemas, es necesario.
Una discusión que se ha intensificado en los últimos días y que no cesará por parte de algunos sectores políticos, teniendo en cuenta además que el INDH ahora es querellante en una causa de posible tráfico de influencias. Hoy nos acompaña el diputado Tomás Kirch, como habíamos anunciado aquí, en vivo y en directo, una acción heroica en un día de partido. Así es. Diputado, sí, pero lo vamos a hacer tan largo, tranquilo. Dejé ahí esperando al grupo, sí. al partido. Sí, no, pero yo sé que usted no va a ver el partido, que va a seguir viendo el noticiero. No, por supuesto, obviamente. Ya, ok. Hecho los agradecimientos, le cuento si hay un gol mientras está. No, sí, vamos a soltar. No, va a terminar vamos antes, a ver. No se preocupe, se lo vamos a contar. Ya, lo primero, yendo a temas que son súper serios de la contingencia y bien complejos, esta semana llena de noticias. Quisiera primero preguntarle su opinión general sobre las declaraciones de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, quien, tolerancia cero, responde cuando le preguntamos que desde su perspectiva, durante el estallido social, no había habido violaciones sistemáticas a los derechos humanos, pero sí generalizadas. Quiero su impresión al respecto. Yo entiendo que esto se puede armar un largo debate que creo que aleja del tema de fondo, y es que hubieron violaciones brutales, y voy a ocupar ninguna de las dos palabras, a los derechos humanos durante ese periodo. Hoy día yo estuve revisando la acusación constitucional que presentamos, de la cual soy uno de los firmantes, ya ¿Cuál que se ha hablado... La de Chadwick, ¿no? Bueno, soy firmante de varias, efectivamente, Sí. pero no, estamos hablando de la acusación al presidente Piñera, en la cual efectivamente en los dos capítulos se menciona que hay violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos en ese momento. También ¿no es se cierto? dijo en la acusación constitucional contra Andrés Chadwick. Correcto. Ahora, efectivamente yo creo, y por algo lo pusimos en esa acusación y lo sostengo, que efectivamente habían violaciones sistemáticas y generalizadas. Expliquemos un poco, ¿le parece el concepto si lo explicamos? Ya sea que se dé una o la otra, en cualquier caso eso significa que hay crímenes de lesa humanidad. Sí, que y eso es algo que es tremendamente grave, ya sea una o la otra. Y yo creo que es importante, perdón, solamente te quiero decir, estuve revisando todo lo que sucedió en aquella época, la cantidad de torturas, asesinatos, personas con daño ocular, 2 que quedaron ciegas de por vida, violaciones, situaciones pero de una brutalidad tremenda. Entonces, más allá del tecnicismo de la palabra, ahora vamos al tema de la palabra. Un segundo, para hacer una explicación en simple. Generalizadas tiene que ver de alguna manera con la cantidad de personas afectadas por una violación de derechos humanos. Pero tal como decía Consuelo Contreras, ella decía, no creo que hayan habido violaciones sistemáticas a los derechos humanos, porque sistemática implica la concertación de organismos estatales o funcionarios estatales para ponerse de acuerdo y de manera intencionada violar los derechos humanos. Entonces, hecha esa aclaración, no es menor decir o no decir que fueron sistemáticas, porque implica no solo el tipo de delito, sino que implica un tema político importante, es una intención, una voluntad, una coordinación desde el Estado para violar derechos humanos. Entonces, con esa aclaración quisiera, para no malentender, volver a preguntarle, usted en la acusación que firmó en contra del presidente de la República y también en la que firmó en contra del ministro Andrés Chadwick, entonces ministro, ¿no?, del Interior, usted afirmó que había violaciones sistemáticas a los derechos humanos. ¿Lo sigue creyendo? Lo sigo creyendo por lo siguiente. Diversas instituciones violaron los derechos humanos. Carabineros, el Ejército, las Fuerzas Armadas en general, la PDI, diversos organismos estuvieron involucrados. El presidente de la República de la época no hizo nada al respecto y uno puede suponer que efectivamente estaba al tanto de lo que sabía, de lo que sucedía. Hay informes de las Naciones Unidas en ese momento. Que no hablan de violaciones sistemáticas. No, pero hablan de que se estaban violando los derechos humanos en Chile. No, por supuesto que ellos no se meten en... No, sí, a veces es que en ese momento, pero por supuesto que se meten. Hay declaraciones de la ONU en diversos países en que sí pronuncian si es generalizado. Mónica, lo que ellos hacen en ese momento es denunciar una situación tremendamente grave que sucede en Chile. Y nosotros responsablemente presentamos una acusación constitucional que es un mecanismo establecido en la Constitución, por lo tanto, cuando alguien dice que queríamos romper la democracia o cosas por el estilo, no tiene nada que ver. No digo que tú lo digas. No estoy entrando aquí yo, pero hay gente que lo dice. A ver si puedo hacer un punto sobre lo que usted para preguntarle algo que usted me está diciendo. Usted lo que me está diciendo es que usted cree que hubo una
concertación de organismos estatales, incluido el presidente de la República, para violar los derechos humanos? Yo digo, y nosotros dijimos, que eso tiene que ser investigado. Nosotros claro, dijimos, pero ustedes parten de una tesis. Bueno, pero la tesis que sí, que hubo una concertación, por supuesto, del Estado chileno. Los capítulos acusatorios en la acusación de ese momento planteaban que habían violaciones sistemáticas y generalizadas, y cualquiera de esas dos que se cumpliera, es que eso es lo importante, sí, significaba que aquí habían delitos de lesa humanidad. Sí, claro, y eso basta con una, según usted. Hay otros, pero ya no vamos a entrar en la cosa, en el último detalle jurídico. Sí. Hay otros juristas que dicen que no, que tienen que cumplirse ambas. Pero entrando en la lógica de Consuelo Contreras, ella dice, tiene que haber una, sí, o sistemática o generalizada para que ya califique eventualmente de comprobarse como delitos de lesa humanidad. Usted dice, yo firmé esa acusación o esas acusaciones afirmando aquello, no tendría sentido hoy día plantear otra cosa, dice usted. No, uno podría plantear otra cosa si es que hubiera llegado a una convicción diferente. Claro, lo que pasa Yo es que creo que aquí no se ha demostrado que no es real lo que nosotros planteamos en esa acusación constitucional. No se ha llegado a una conclusión jurídica al respecto. Es más, Mónica, el fondo del asunto es que después que han pasado 5 años, y eso es lo que a mí me preocupa, yo no me voy a quedar pegado en el tema de la palabra, te insisto. Es que es importante, tiene consecuencias. Pero yo no me voy a quedar para mí lo más importante es otra cosa, es que aquí se violaron los derechos humanos, han pasado 5 años, estamos a punto de cumplir 5 años, y son muchísimos los casos que siguen en la impunidad. Hay un general director de Carabineros que está próximo a ser formalizado, ¿no es cierto? Se corrió la fecha. Hay distintos estamentos de distintas instituciones del Estado que estuvieron involucradas en esa violación de los derechos humanos. Es una situación gravísima en democracia. A mí me parece que es el tema de fondo. Sí, no, es que yo no estoy... Es que me parece que hay muchos temas de fondo. Bueno, a mí me parece que es el más grave. Bien, que se hayan violado los derechos humanos, que se hayan asesinado, que se haya dejado ciego. 400 personas con daño ocular. Pero si, no es... ¿Sabes lo que pasa, Mónica? No lo dices tú, pero se lo he escuchado a algunos... Bueno, es que soy yo la que lo estoy entrevistando. Sí, pero yo he escuchado a algunos parlamentarios de la derecha decir, mire, estas son situaciones personales, algunos que se pasaron de la línea. 400, ya, pero es 400 que funcionarios de la Fuerza Armada. Yo no le quiero quitar en absoluto gravedad, nunca le he hecho, me parece muy relevante el tema de los derechos humanos aquí y en cualquier país. Lo sé. Y por lo tanto quiero llevarlo al que tiene que ver con, porque hay un tema también de responsabilidad política de los involucrados que es distinta. Convengamos que si se demostrara en tribunales violación sistemática versus que no lo fuera, hay una responsabilidad política, penal, de otra envergadura. O sea, por algo tiene esa gravedad, ¿no? Por algo califica después como delito de lesa humanidad y no solo con algo que también es grave, pero hay violación a los derechos humanos que pueden no ser delitos de lesa humanidad. Sí. Entonces, cuando es de lesa humanidad, convengamos que es otra gravedad. O sea, estamos hablando de otro escalón y por lo tanto sí es importante si algo es sistemático o generalizado. Pero ¿sabe por qué se lo digo? Porque usted me dice, la verdad es que yo firmé aquella acusación y sostengo lo que ahí pensaba. No, dice usted, su tesis es que no se ha demostrado que no fuera así. La verdad es que en derecho penal hay que, al contrario, hay que demostrar que fue así, no demostrar que no fue. Sí, pero hay una diferencia. Pero voy con la pregunta, con la pregunta. Dale. Pero resulta que dentro de los firmantes estaba, y como coordinador de la acusación contra Chadwick, el actual presidente de la República. Y él ha dicho que tiene la convicción de que el expresidente Sebastián Piñera, por ejemplo, que no mandó a violar los derechos humanos, lo calificó como un demócrata también. Entonces, es un poco contradictorio en el sentido que usted me dice, no tendría sentido no sostener lo que sostuve porque no se ha comprobado que no sea así. Y tenemos un presidente de la República que también firmó esa acusación, afirmando y coordinando la acusación. No, no estaba coordinando, ¿sí? Esto era un sí, conjunto. No. Le leo la cita, él queda la nota cuando se ingresa a la acusación. Pero Mónica, déjame responderte el Senado queda como coordinador el diputado Boric. El tema de fondo. Me parece legítimo que cada uno se haya formado una convicción al respecto. Eso es totalmente legítimo. Yo quiero aclarar algo. ¿No confía en el criterio del presidente? Pero déjame reflexionar sobre el tema. Nosotros no somos jueces. En la Cámara, no, es que es importante. En la Cámara de Diputadas y Diputados nosotros establecemos acciones políticas. Y desde un punto de vista, de hecho, en el caso de una acusación constitucional, es el Senado el que actúa como juez. Nosotros presentamos elementos, argumentos y eso se vota. Eso es lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, yo no actúo como un juez, yo no estoy llamado
a hacer lo que hace la justicia. La justicia tendrá que determinar, en definitiva, uno presenta un caso y uno dice, mire, nosotros tenemos esta convicción, presentamos esta acusación constitucional. De hecho, la Cámara después la estudia y la vota. En este caso, además, la rechazó por un voto, 79 votos en contra. Ok, eso es una decisión totalmente legítima que yo respeto total y absolutamente. Ahora, esa acusación no prosperó, pero eso no significa que yo tenga que cambiar respecto de lo que me llevó a ser uno de los firmantes. A menos que le convenciera la evidencia. Es que, por supuesto, usted confía en el criterio, porque usted en otras ocasiones ha dicho que confía mucho en el criterio del Instituto Nacional de Derechos Humanos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, desde el año 2022, no se querelló por delitos de lesa humanidad. Tomó la decisión de no querellarse. Entonces esto quiere decir que la decisión del máximo garante, no en el plano judicial, sino que como organismo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, como máximo garante, sin quitarle ninguna gravedad a la violación a los derechos humanos durante el estallido, decidió que desde su perspectiva no había ni sistematicidad ni tampoco generalizadas, porque no se querelló por delitos de lesa humanidad. El máximo garante, junto con eso, organismos como la ONU, Amnistía, que fueron muy importantes en denunciar hechos, nunca hablaron de sistemáticas. Por eso le pregunto que hay base en organismos especializados como para decir esto fue gravísimo, pero que hay una concertación estatal. Bueno, lo dice la propia Consuelo Contreras, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. No creo que lo haya habido. Por eso es que todavía sigo tratando de entender, más allá de que hayan ocurrido muchas situaciones, lo cual nos habla de gravedad, ¿cuáles son las pruebas concretas para sostener que había una concertación estatal? No, si las pruebas concretas corresponde verlas en la justicia, no en una acusación constitucional que se hace en la Cámara de Diputadas y Diputados. Pero ¿sabes lo que me pasa a mí, Mónica? Y tengo derecho a tener una visión distinta. Por supuesto. Yo creo que esta discusión, perfectamente legítima, que la han hecho ustedes los medios, que se ha hecho, desvía o le baja el perfil al tema que a mí me parece que es el tema más grave y el tema de fondo, que en Chile hubieron violaciones brutales a los derechos humanos durante un gobierno hace menos de 5 años, que significó muerte, tortura, violaciones, abusos sexuales, que significó dejar ciega a distintas personas, que significaron brutalidades que no esperábamos nosotros ver en democracia. Frente a eso, si la acusación incluye o no incluye la palabra, de verdad, yo creo que no es el tema de fondo. El tema de fondo es que se determine la responsabilidad y en Chile todavía hay mucha impunidad al respecto. ¿Y cómo entiende usted el cambio de opinión de Consuelo Contreras? Bueno, tú le has hecho la entrevista y me parece que ella puede tener una reflexión al respecto y es totalmente respetable y es legítima. Yo no me voy a poner a confrontar con quien ha llegado a una convicción respecto de que son generalizadas, porque ella sí lo dijo, pero no sistemáticas. Yo tengo la convicción de que lo que sucedió no fueron actos aislados, sino que fueron actos en los cuales estuvieron involucrados distintos organismos del Estado, distintas instituciones. ¿Pero concertados? Bueno, es que cuando uno ve que todos ellos han actuado de un modo bastante similar, violando los derechos humanos durante un periodo de tiempo, particularmente a jóvenes, a niños, a niñas, a mujeres, etcétera, uno dice, y cuando uno ve que hubo un presidente de la República... ¿Eso para usted es suficiente para creer que hubo una concertación? Cuando uno ve que además había un presidente de la República que le declaraba la guerra al país, es que, ¿sabes? Después con el tiempo empiezan las cosas a cambiarse en el discurso. Lo que yo veo en la Cámara de Diputadas y Diputados permanentemente es una relativización, un bajarle el perfil a lo que pasó, un decir que eso fue solamente un estallido de violencia, en empezar a desconocer lo que significó la gente que se movilizó. Mira, en esa época hasta el presidente de la República decía que había participado en una de las marchas. Yo tengo mis dudas. Varias de sus ministros y ministros dijeron lo mismo. No recuerdo a qué, yo hago fe lo que usted está diciendo, porque yo no recuerdo que lo haya dicho, pero bueno, si que citamos los dichos de los presidentes, también habría que citar los del presidente Boric, que dice que no, habría que saber si él cree que son sistemáticas o no todavía, como lo creía cuando era diputado. Yo creo, Mónica, que es legítimo que cada uno se forme una convicción. Creo que lo más importante es que se pueda avanzar en la investigación, en la sanción de los responsables de las violaciones a los derechos humanos que sucedieron en nuestro país en democracia. Eso me parece que es el tema de fondo y yo creo que sobre eso... Ahora, yo voy a discrepar con una cosa con usted, y es que usted dice, se va la atención de lo relevante. Yo creo que hace tiempo no estábamos discutiendo los temas de derechos humanos al estallido. Así que dudo si realmente se va la atención de lo relevante
o se ponen nuevos temas que es importante poner sobre la mesa. ¿Cómo no va a ser importante saber si la máxima cabeza del Instituto Nacional de Derechos Humanos cree o no, como creía también cuando pidió la renuncia a su antecesor, justamente porque Sergio Mico sostuvo en su momento lo que ella sostiene ahora? Entonces uno podría decir, si no hubo injusticia también con Sergio Mico, que, porque seamos honestos, cuando él dijo, creo que no son sistemáticas, hubo una crítica súper despiadada con él, cuando también podríamos haber dicho lo mismo, bueno, pero si él tiene otra convicción, y usted sabe, yo sé, no estoy diciendo usted necesariamente, pero que hubo gente que fue bien dura con él solo por manifestar que en su convicción no eran sistemáticas. Te concedo el primer punto, efectivamente el hablar de esto, las mismas entrevistas que ustedes han hecho, etcétera, ha permitido volver a tomar este tema de la violación de los derechos humanos. Pero al mismo tiempo, lo que he visto que sucede, particularmente con algunos sectores, lo estaba viendo recién en cámara antes de esta entrevista, es que empiezan a toda una discusión de que hay que disolver, desarmar, destruir el Instituto Nacional de Derechos Humanos. A eso me refiero, que se desvía la atención a otros temas. ¿Cuál es su opinión cuando Mario Desbordes, no a raíz de este tema, sino que a raíz, no a raíz de la entrevista que le hicimos en Tolerancia Cero con Consuelo Contreras, sino que a raíz de la querella que presenta el INDH por eventual tráfico de influencia, que es innominada, pero ya sabemos en el fondo a quién está apuntando y lo nombran en numerosas ocasiones, él dice, entre otras cosas, que sería mejor cerrar el Instituto de Derechos Humanos, que está politizado y que es una pérdida de dinero. Pero no solo lo dice él. Ayer en el programa Aquí se debate CNN Chile, Gaspar Rivas, que es vicepresidente de la Cámara de Diputados o Diputadas, que llegó en el fondo en un acuerdo con ustedes a estar en ese puesto, en la testera, dijo que él sería partidario de cerrarlo o reformularlo. Me parece totalmente equivocada esa apreciación. No la comparto en absoluto. Creo, tal como se ha visto en distintos lugares del mundo, que son fundamentales tener instituciones que son parte del Estado, pero que funcionan en forma independiente y autónoma en la defensa y en la protección de los derechos humanos. Y coincido con la ministra Toá cuando ha dicho, si es que hay problemas con el instituto, hay que fortalecerlo, hay que mejorarlo. Y por supuesto, como toda institución, es mejorable. Eso vale no solo para el Instituto Nacional de Derechos Humanos, vale para el Banco Central. Pero decir que hay que eliminarlo, me parece que en realidad es actuar desde una cierta mirada, esa sí que profundamente ideologizada, que ve en el Instituto Nacional de Derechos Humanos una suerte de enemigo, cosa que me llama la atención. ¿Por qué ver a un enemigo a aquel organismo que se preocupa de los derechos humanos de todas las personas, sin preguntarle a qué partido está afiliado o de qué grupo social pertenece? Es que no se produce eso y que hay un uso político. Yo sé que usted no lo comparte, pero en justicia siempre, venga quien venga a este noticiero, siempre le pongo enfrente los argumentos de la otra parte. Y lo que dicen ellos es que no es así, que está politizado. Pero no es el único tema. Yo no sé si a usted le desilusiona, le complica que Gaspar Rivas, que es vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, tenga esta opinión. Digamos, fue en un pacto con ustedes que llegó a ese puesto. Para desilusionarse primero hay que estar ilusionado. Yo creo que el que él esté en ese cargo no significa que tengamos que coincidir en absoluto con sus visiones políticas en determinadas cuestiones. De ninguna manera. Lo que hay ahí fue un acuerdo administrativo específico en la Cámara de Diputados que tenía que ver con la mesa de la Cámara. No significa que tú compartas visiones políticas, sociales, culturales, ideológicas o de cualquier otro tipo. De ninguna manera. Hay un acuerdo administrativo que tenía que ver con el número de votos para tener la mesa de la Cámara. A otro de los temas de la semana y que es el sistema de nombramientos de la Corte Suprema. Sí. Primero, ¿qué le parece que haya habido un giro en la Corte Suprema y ya no solo planteen una mesa de trabajo, sino que después de que se rechazara el acuerdo propuesto, entre otros, si no me equivoco, por la magistrada Andrea Muñoz, también creo que estuvo en eso Sergio Muñoz, otro de los magistrados y otros más. Voy a ser injusta porque no voy a nombrar a todos, pero que ellos decían, sí, convoquemos a la Comisión de Ética, no hubo acuerdo además con el voto de algunos de los eventuales involucrados. Entonces, la pregunta es, ¿qué le parece este giro en que, haciendo uso de sus potestades, el presidente de la Corte Suprema decide convocar a una comisión de ética? La falta de acuerdo inicial me pareció bastante poco estética y ética, para ser bien honesto, porque la verdad es que uno dice, ¿cómo es posible que rechacen crear o activar una comisión de ética y además con el voto, como dice justamente, quienes están involucrados? Me parece muy bien que hoy día estén avanzando. Pero más allá de eso, yo creo que hay que revisar muy a fondo el tema del nombramiento. Mira, yo te voy a decir una cosa, nosotros los humanistas desde muy antiguo
teníamos la propuesta de que los magistrados de más alto nivel sean electos. Popularmente. Popularmente. Eso lo planteamos nosotros desde el origen. Y se nos dijo, no, pero eso va a politizar. ¿Pero cómo? Está totalmente politizada. Está totalmente politizada y además están involucrados ellos mismos. Además hemos visto en estos últimos días, ¿no es cierto?, o semanas o meses ya, cómo influyen determinados sectores, con llamadas, con contactos, con pitutos, etcétera, con amiguismo. Pero lo mismo ha pasado también con el fiscal nacional. Ya hemos visto, ¿no es cierto?, en el fiscal nacional anterior, reuniones, almuerzos, comida, lo volvimos a ver ahora. En esa época me acuerdo en la casa, no me acuerdo si era de Hernán Larraín, no sé, con Jorge Abbott, claro, sí. No fue en la casa, en una oficina y se reunieron varios. Bueno, varias veces. De todos los sectores varias políticos. Varias veces, situaciones, ¿no es cierto? Yo los voy a ayudar a que resolvamos esto rápido, que cerremos los casos, ¿te acuerdas? Es decir, en el pasado vimos comida en donde Girardi también. Exactamente. Entonces, todo eso te habla de que están totalmente politizados. Frente a eso nosotros planteamos en su momento, mira, ¿por qué no dejamos, como de hecho sucede en otros países, en Estados Unidos, en otros pudiera lugares? No tener acuerdo, uno podría oler que no va a haber mucho piso, mucha agua en la piscina para esa propuesta. No lo ha habido. Entonces, en lo que podría haber acuerdo, me gustaría saber si usted está de acuerdo, es que algunos plantean, ¿saben qué? Que pierdan el poder los senadores para estar en este sistema y que lo pierdan también los magistrados de la Corte Suprema y que se separe, que los jueces que imparten justicia se dediquen a eso y que haya otro órgano encargado de disciplina y nombramientos. ¿Le parece una buena medida? Sí, me parece una medida bastante mejor que lo que hay actualmente. Yo creo que lo que hay hoy día se presta para todo tipo de favores, amiguismos, apoyos cruzados, cosas por el estilo. Lamentablemente esto pasa en varios otros espacios, insisto, ya te mencioné el caso de la Fiscalía, pero pasa también en los notarios. Mira, yo estaba en la Comisión de Constitución en mi primer periodo, tratamos por años de avanzar, era el gobierno de Piñera, y hubo un trabajo conjunto en ese momento con el ministro Blumel para avanzar en una ley, y con el ministro Hernán Larraín justamente, para avanzar en una ley moderna de notarios, incluso teníamos la figura de los fedatarios, en fin, varias otras. Para quitarles alguna función. Para quitarle. Mira, eso ahí con el lobby que hay, ahí está trancado todavía. Y esto de todos los sectores políticos. Sí, claro. Esto o sea, usted sabe, por ejemplo, la familia del diputado Leiva tiene a la hermana, al hermano, no sé, o sea, son como 5 miembros de la familia en cargos notariales. Es más, Mónica, yo he visto algunos estudios cruzados, no sé la cifra exacta, así que no lo voy a ver, en el número de notarios que son parientes o están vinculados de algún modo u otro con jueces o distintos personeros del mundo judicial. Entonces, tú dices ahí claramente están instalados por otro tipo de motivo y no precisamente por una postulación totalmente libre de pitutos, contactos, etcétera. Por cierto que eso hay que cambiar. Ahora, pareciera una presión transversal para que esto no se provoque, porque no hay ningún gobierno que lo haya logrado. Efectivamente, yo creo que hay un... Y uno ve votos cruzados en esto en contra. No ve solo de un sector político, ve votos cruzados para que no se produzca. Lamentablemente yo he visto lo mismo y al menos yo y varios más creemos que hay que terminar con esas prácticas y así hemos votado. Y creo que en el caso del Poder Judicial particularmente, efectivamente hay que sacar al Senado y al mismo Poder Judicial que hoy día está involucrado en esto. Para ir a otros temas que también son de la contingencia, quiero preguntarle antes, ¿cómo ha visto todas las revelaciones de CIPRE en que vemos supremos como Carroza o el ex supremo Cisternas pidiendo por un notario? Uno era de Tierra Amarilla, otro de otro lugar. Leiva, justamente notario pariente del diputado Leiva, el Partido Socialista también, ayudando, ofreciendo al ex juez Poblete ayuda de los supremos para el caso que tenía en su contra de la querella por capítulo y de los expedientes que no había resuelto. Después estas reuniones entre el Letelier, la magistrada, no reuniones, estos WhatsApp entre Letelier y Poblete, con apoyos cruzados mutuamente, ya no se inhabilita después de votar en la querella por capítulo. Y así le puedo nombrar el caso también de la magistrada, de la pareja de la magistrada Vivanco, que ella, en justicia hay que contar todo, ella dice que jamás se enteró de estas gestiones, pero la pareja de la magistrada Vivanco ofreciendo un posgrado y un cargo en la Fiscalía Centro Norte, si es que el fiscal Palma, que le abren ahora una investigación en la Fiscalía, porque no denunció judicialmente a lo que podría ser un eventual cohecho, si es que bajaba su postulación. Que voy a hacer un tema, calculé la fecha y tengo que decir que no era para que se bajara en pro de Valencia, sino de otro postulante. En el proceso... Y tú estás nombrando
los casos de ahora, de estos últimos ¿Pero cómo semanas o meses, esto? porque si uno se va más atrás, también. va a llegar a lo mismo. O si uno se va al celular del señor Hermosilla, donde con el 1%... Menos, era como 0,5. Bueno, con el 0, tanto ya empiezan a aparecer una cantidad de nombres impresionante, y donde hay algunos otros que quieren no solamente que nos salga la información, sino que además se destruya la información. ¿Qué información hay? ¿Por qué todavía no se lo formaliza? Sí, un abogado que tenía conversaciones con Hermosilla pide Venegas. Entonces, ¿sabes lo que me pasa a mí? A veces yo me quedo con la sensación de que nos muestran algo, vemos dos dimensiones, pero que hacia atrás lo que hay es algo totalmente diferente a lo que nos están mostrando. ¿Me está diciendo usted que estamos viendo la punta del iceberg? No, te estoy diciendo que cuando nos dicen las instituciones funcionan, todo funciona, en realidad funcionan para algunos y de ciertas maneras. Yo soy muy crítico de cómo están funcionando hoy día muchas de las instituciones, porque detrás del funcionamiento aparentemente normal lo que hay es tráfico de influencias, que en definitiva son distintas formas de corrupción del poder, en que en definitiva no está funcionando, porque evidentemente esto no funciona así para el ciudadano común y corriente, no funciona así para la gente que está postulando una vivienda y que está en un comité de vivienda 14 o 20 años, tema que me toca ver a mí en la Comisión de Vivienda. No funciona así para la gente que está desesperada en una cola por la salud, con cuánto más de 1 millón de personas que están en la lista de espera. Funciona así para una pequeña élite que está en la estructura de poder, que de algún modo se relaciona entre sí y va funcionando, y entonces dicen, las cosas funcionan, las instituciones funcionan. Yo creo que es bastante discutible cómo están funcionando. ¿Qué le parece cuando Mario Desbordes dice que hay una persecución política en su contra cuando se querella innominadamente, pero nombrándolo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, para después pedirle 3 definiciones sobre temas que están en la agenda? Me parece bastante curioso que se refiera a eso en vez de referirse a la situación en la cual él estaba involucrado, que me parece que es lo verdaderamente grave. De nuevo tenemos, ¿sabes qué? De nuevo tenemos el desvío de la atención. De nuevo tenemos esta suerte de ventriloquismo en el cual ponemos la mirada acá y no en el problema real, como lo que hablábamos al comienzo sobre la violación de derechos humanos, o al menos a mi mirada. Lo mismo pasa con el caso de Mario Desbordes. Me ha llamado mucho la atención que él esté tan preocupado de si se querellan, no se querellan, y no respecto de lo que él hizo o donde él estaba involucrado, del tipo de llamadas que él ha estado recibiendo, que él ha estado haciendo, el tipo de favores que él ha estado cumpliendo o no cumpliendo. A mí él me parece niega, que él dice que no. Bueno, entonces que se aboque a ese tema y se defienda respecto a ese tema. Y no es si alguien se está querellando. Si él es inocente, si él considera que realmente lo que hizo es impecable, cosa que no me da la impresión, ni es la impresión generalizada que genera las acciones en que él estuvo involucrado, bueno, que lo explique claramente en un caso judicial. ¿Quién dice que se está intentando afectar su campaña en la Municipalidad de Santiago y de proteger a Iracy Hasler? Mira, siempre los políticos, y tal vez me incluyo, ¿no?, siempre van a decir que en realidad es una persecución política. Siempre van a decir que en realidad, no, si yo no estoy involucrado en nada, esto es una persecución política. Veamos, que se conozca bien el caso, que pongan todos los antecedentes para que se vea. Un par de cosas. Tarifas eléctricas. ¿Hay o no que extender los subsidios ya planteados? Su ministro de Hacienda, Mario Marcel, o el ministro de Hacienda, pero me refiero que es de su signo político, su sector, su coalición, los anillos, lo que sea, en fin, de su gobierno más bien. Sí, está bien. Porque era el ministro de Hacienda de todos los chilenos, ¿no? Pero él dice, no hay dinero. ¿Qué hay que hacer con lo de las tarifas? Bueno, lo que pasa es que él tiene razón en que no hay dinero. Y no hay dinero porque acá se ha rechazado una reforma tributaria. Ya, pero, porque acá, bueno, está bien. Pero frente a esa realidad, ¿qué hacer? Está bien, pero partí por el final. Efectivamente, no hay dinero. Él no está mintiendo ni está engañando. Mientras la derecha se opone a tener una reforma que permita contar con los recursos, bueno, no hay recursos. Entonces usted dice que mientras no haya más recursos, lo sensato es no extender más allá de lo razonable los subsidios. Dicho eso, yo creo que efectivamente estamos en presencia de un alza que es brutal, que es muy fuerte y muy duro para las familias en nuestro país. Sobre todo para ese 40% que tiene menos recursos. El gobierno se ha abierto, ¿no es cierto?, a un mecanismo de subsidio, pero lamentablemente ese subsidio va a alcanzar una parte del 40% de los hogares más pobres del país. Probablemente a 1 millón, 1,5 millones, se ha hablado algún número por el estilo. Postulando. El solo hecho de que hay que postular significa que no es para todos. Nosotros creemos que hay que buscar un mecanismo para que este subsidio pueda llegar a más familias que van a estar muy complicadas con estos aumentos. No solo el de ahora, sino que sobre todo el que viene en octubre. Y en un
un monto un poco más alto. Bueno, mala idea. Para eso hay mecanismos. Tú puedes tener el impuesto del que se ha estado hablando, ¿no es cierto? El impuesto a las cuestiones más contaminantes, ¿no es cierto? A los carbones, etcétera. Eso demora bastante en aprobarse y luego en recaudarse, por lo tanto, la situación es ahora. Está bien, pero son mecanismos que tú puedes utilizar. El Estado se puede buscar que pueda tener alguna cantidad de esos recursos, es decir, tú puedes buscar. Y la derecha debería realmente volver a pensar sobre esta negativa permanente a tener una reforma tributaria que permita contar con los recursos y se necesitan para cuestiones muy concretas como esta. Cierro preguntándole, ¿es una buena idea la idea de legislar, proponerla ya muy pronto, tal vez para la próxima semana de la reforma previsional, sin que haya todavía acuerdos sobre cosas que son súper relevantes? Yo creo que hay un sector de la derecha que nunca va a querer un acuerdo. Esa es la verdad, eso es lo que yo siento. Que nunca va a querer un acuerdo. Lo vi en la Cámara de Diputados. ¿Ah? En previsión. No, no va a querer un acuerdo a menos que eso sea, que el acuerdo sea lo que ellos quieren junto con las AFP. Es decir, mantener a las AFP como dueñas que tienen totalmente tomado y cautivo el sistema previsional chileno. Que desde el año 80 en adelante, por más de 40 años, les ha significado ganancias gigantescas, enriquecimiento ilimitado a ellos y a las empresas AFPables que se llaman donde invierten y pensiones miserables. Después de prometer pensiones iguales al sueldo, ¿no es cierto?, para el año 2020, ya pasó el año, estamos con pensiones que son miserables, que si no dependiera los mecanismos de subsidio que existen, ¿no es cierto?, por parte del Estado, tendríamos pensiones del orden de 160.000 pesos promedio, la mediana para los hombres, y como 60 o 50.000 pesos para las mujeres. Es decir, si no se hace la reforma, vamos a seguir teniendo pensiones miserables. Y si se hace lo que quiere la derecha, vamos a tener un mejoramiento de las pensiones en 30, 40 o más años. ¿Un 5-1-4-2? Es que un 5-1 significa que no van a mejorar las pensiones ahora, pues. Ya, el 4-2 significa que van a mejorar en una miseria. Mónica, Entonces, ¿es buena idea la próxima semana votar la idea de legislar para cerrar? Sí, porque la idea es la votación en general. Yo creo que es importante que se vote en general para que esté la señal clara de que se va a seguir avanzando. Mira, la disposición que ha habido por parte, pero mira, la disposición que ha habido por parte del gobierno, la ministra Janet Jara y el oficialismo ha sido de una apertura, de una flexibilidad, de una condición a negociar permanente. Nosotros planteamos inicialmente 6 puntos para solidaridad, ¿no es cierto?, intergeneracional, intrageneracional, para las mujeres, etcétera. Que no eran solo 6, era mantener 10 en el ahorro individual y 6, ¿no es cierto?, que mejoraran las pensiones ahora para los sectores más desfavorecidos del país. No era con plata de los trabajadores y las trabajadoras, que es lo que ha pretendido, no, es con aporte adicional que va a hacer el empleador, no es quitándole ni un peso al trabajador o a la trabajadora. ¿Usted cree que nadie en su sector podría decir algo distinto? Porque yo recuerdo cuando era diputado, Gabriel Boric, el ahora presidente, y lo entrevisté hace hartos años, cuando se planteaba la reforma de la expresidenta Michelle Bachelet, y él decía que cualquier incremento en la cotización, aún a cargo del empleador, terminaba saliendo del bolsillo de los trabajadores. La propuesta que ha hecho el gobierno es muy clara, y es la propuesta que ha hecho el gobierno, del presidente Gabriel Boric. Pero de alguna manera lo decía, porque termina pasando que hay menos sueldos, lo decía él cuando era diputado. No, si tú hoy día tienes a los trabajadores con un determinado sueldo, evidentemente si el empleador empieza a cotizar, además que es escalonado, 1 punto, después 2 puntos, etcétera, eso no puede ir por rebaja del sueldo del trabajador. Mira, el tema de fondo es este. No, si nadie se lo va a rebajar, si el punto es que las alzas futuras pudieran ser menos, o los efectos que tuvieran en el empleo, le estoy poniendo todos los temas que hay sobre la mesa. Pero en definitiva, nosotros sabemos que se necesitan más puntos. Esos puntos vienen del empleador. Estaban pensados para mejorar las pensiones a partir de ahora. Yo creo que las y los jubilados no pueden seguir esperando si ese es el tema de fondo. Y lo que quiere hacer la derecha significa decirles, mire, ustedes van a seguir con esta misma jubilación o va a subir, no sé, 1.000 pesos mensuales por los próximos 20, 25 años. Se van a ver muertos todos los jubilados y jubiladas en 20, 30, 40 años más sin recibir lo que corresponde después de haberse sacado la mugre por el país. Yo creo que merecen mejores pensiones. Tomás Hitt, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Y le cuento que 0-0 Chile-Argentina. Ah, bien, entonces nos vamos tranquilos. Se puede ir tranquilos. Vamos a ver cómo sigue la cosa. Muchas gracias.
Bueno, y cambiamos de materia informativa. Finalmente va a ser la justicia ordinaria la que va a seguir investigando la muerte del conscripto Franco Vargas. Esto tras el fallo de la Corte Suprema que determinó por unanimidad que las diligencias queden en manos de la Fiscalía de Arica. Los detalles con Sergio Aguayo. A un mes y medio de que se trabara la contienda de competencia, la segunda sala de la Corte Suprema determinó por unanimidad que la investigación por la muerte del conscripto Franco Vargas quedara en manos del Juzgado de Garantía de Arica, descartando la competencia de la justicia militar y de la ministra en visita, Jenny Buc. Bueno, el Ministerio Público está conforme. Recordemos que en esta causa en particular nosotros actuamos con la convicción de que la competencia tenía que radicarse en la justicia ordinaria y tenía que estar esta investigación a cargo del Ministerio Público. Y la Corte Suprema lo que hace ahora, efectivamente, con un voto unánime por parte de todos los ministros, es darnos la razón. Diligencias ordenadas por la Fiscalía de Arica a 2 meses del fatídico 27 de abril, cuando 245 conscriptos de la Brigada Motorizada número 40 Huamachuco iniciaron una marcha desde el campo de entrenamiento Pacoyo hacia el Cuerpo Militar de Putre, instrucción que terminaron con la vida de Franco y dejaron a 45 conscriptos con diferentes problemas de salud. Porque lo que le pasó a mi hijo y los demás niños tienen que pagar los culpables. Aquí hay testigos vivos que presenciaron, vieron y sufrieron. Y vieron cómo mi hijo también sufrió y no puede quedar impune. En su sentencia, la Corte sostiene que el hecho de que los delitos investigados se hayan cometido no en actos del servicio militar, sino que, con ocasión de ellos, no es un argumento suficiente que justifique sacrificar las garantías jurisdiccionales en beneficio de pretensiones de eficiencia técnica, ya que la justicia militar no estaría, en este caso, protegiendo bienes jurídicos indispensables para la seguridad de la nación o para exigencias defensivas de la comunidad. Estamos tremendamente felices. Creemos que lo que hace la Corte Suprema, más que declarar, es también ratificar lo que ha venido haciendo hace bastante tiempo la segunda sala de la Corte Suprema, la segunda sala penal. En el fondo, ratificar que el Estado de Chile es un Estado que es respetuoso con sus compromisos internacionales en materias de violaciones a los derechos humanos. Antes de conocerse la sentencia de la Corte Suprema, el gobierno reiteraba su interés que el caso Putre quedara en manos de la justicia ordinaria. Es más sano que prime la justicia civil, porque algunos son militares, otros no, pero todos somos integrantes de esta sociedad y todos tenemos igualdad de condiciones ante los tribunales civiles. Por eso, desde que se produjo el retorno a la democracia, todos los gobiernos, sin excepción, también los gobiernos de derecha, hemos avanzado en ir expandiendo el campo de competencia de la justicia civil y dejando la justicia militar a casos muy acotados. El INDH, que es uno de los querellantes en el caso, calificó la decisión de la Corte Suprema como un triunfo para los derechos humanos. El que la Corte Suprema haya tomado la decisión por mayoría absoluta, fue 5 votos a 0, que sea los tribunales civiles quienes vean el caso de Putre, es hoy día un triunfo para los derechos humanos. En esta institución estamos conmovidos por eso. Estamos felices también dentro de lo doloroso que es la situación. Con la exclusividad de la investigación en manos de la Fiscalía de Arica, este organismo retoma las diligencias, aún sin un plazo, el que definiría en caso de que hayan formalizados. Y el presidente de EFE endureció el tono contra los trabajadores movilizados, asegurando que no han tenido un petitorio único. En tanto, los funcionarios aseguran que sus demandas son claras y que se centran en mejorar la seguridad y sus condiciones laborales, tema que reportó María Luisa Carrión. Hasta el Palacio de Gobierno, La Moneda fue el escenario este martes de una reunión de emergencia a la que fue citado el presidente de EFE, donde estuvo por unos 40 minutos con el subsecretario del Interior y los ministros de Trabajo y Transportes. ¿Qué conversó con el subsecretario? Claro. ¿Cuál fue el motivo? Los antecedentes efectivamente que están disponibles para poder revisar todo lo acontecido. Escuetas palabras para una reunión que involucró que el subsecretario Monsalve modificara su agenda. Más temprano y desde el Centro de Monitoreo de Buses, el presidente de la empresa de ferrocarriles del Estado había sido más tajante al emplazar a los funcionarios movilizados. Toda la red es segura. Y si ellos tienen alguna dificultad, por supuesto que estamos abiertos. Lo que yo sí solicito encarecidamente es que tengamos claro cuál es el pedido.
pero si lo cambian todos los días es difícil llegar a acuerdos. Y cuando el sindicato dice que queremos recuperar el sistema de radio, quiero decirle además que en ese tramo, en los últimos 14 años, se ha utilizado el sistema de teléfono. Y entonces yo diría más, lo que tenemos que hacer es reforzar nuestras actividades como lo estamos haciendo, y ustedes lo podrían haber visto, digamos, desde, diría, la mitad del año anterior, cómo venimos perfeccionando el sistema de antenas y de validación del sistema de radio. Es que los sistemas de comunicación son un punto intransable para los funcionarios movilizados. Que se cambien de telefonía a radio es un punto central de su petitorio. Nuestro petitorio ha sido conciso desde el inicio. La diferencia es que nosotros en un principio estábamos dispuestos a negociar con la empresa. El problema es que la empresa netamente nos está diciendo que va a solucionar el asunto radial dentro de un mes, 3 meses, 4 meses, dependiendo del tramo. Y nosotros, al enterarnos de esa situación, decidimos mantenernos paralizados. Aseguran además que no podrán conversar con la empresa mientras, según ellos, se siga presionando a los funcionarios no paralizados en Concepción a ejercer extensas jornadas laborales. Piden que el ministro de Transporte se pueda sumar a la mesa negociadora, algo descartado por el secretario de Estado. La empresa ferrocarril es la que tiene que generar una relación y recomponer ese vínculo y entender lo que sus trabajadores están exigiendo en materia de seguridad, poder transmitir también los elementos que ya están implementados en materia de seguridad, despejar que en el terrible accidente que tuvimos el jueves, que hubo problemas de comunicación, y de esa manera poder avanzar para poder seguir trabajando todos juntos. Mientras los planes de contingencia se siguen desarrollando en las 3 regiones afectadas por la movilización. Ha estado funcionando con los distintos buses, tanto en dirección Puerto como dirección Limache, así que con eso esperamos de cierta manera poder mitigar los efectos que se producen por la no circulación de trenes. Incorporamos un bucle corto de buses desde Quilpué, Villoto, Villa Alemana hacia Limache más temprano, para atender también a la población que va en esa dirección. Hemos previsto un programa que incluye a los refuerzos de EFE nuestros propios buses. Tenemos más de 200 buses adicionales operando en la zona sur para poder dar la cobertura requerida. Son cerca de 1000 los funcionarios movilizados con 3 puntos sobre la mesa clave: establecer la comunicación radial, realizar una correcta mantención de los cruces y mejorar los software de control de tráfico. Las autoridades, en tanto, piden a los trabajadores volver a estos puestos de trabajo y retornar el servicio suspendido para miles de personas en 3 regiones del país. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, salió a desmentir la información entregada por la alcaldesa Evelyn Matei, quien dijo haber alertado al Ejecutivo de algunos delincuentes vinculados al crimen organizado y que no había hecho nada el Ejecutivo. Puntualmente, además, la jefa comunal se refirió a los asesinatos del exteniente Ronald Ojeda y del mayor de carabineros Emanuel Sánchez. Desde La Moneda la llamaron a aclarar sus dichos. El informe es de Macarena Román. Alcaldesa, estamos en vivo, tengo una reunión. Fue ese encuentro el de la discordia que tiene la alcaldesa Evelyn Matei enfrentada con el gobierno. Se concretó en marzo del año pasado con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. El objetivo, alertar al Ejecutivo sobre una lista de delincuentes, algunos de ellos con supuestos vínculos con el crimen organizado. No se ha hecho nada respecto a ello, nada. Quiero decirle que personas que nosotros habíamos detenido estuvieron involucrados en el secuestro del teniente Ojeda, en un secuestro en Los Vilos. Fueron parte de las acusaciones que 24 horas después salió a retrucar el propio gobierno. A través del subsecretario Monsalve se llamó a la alcaldesa de Providencia a aclarar la información. Cuando ella dice de los nombres que entregué hay personas que participaron en el crimen de Ojeda, bueno, hay 3 personas identificadas en el crimen de Ojeda, ninguna de esas está en el listado que entregó la alcaldesa Matei. Después dice hay personas que participaron en el asesinato del mayor Emanuel Sánchez. No, ninguna de las personas que están en el listado son las personas que están detenidas y en prisión o por petición de extradición por el asesinato de Manuel Sánchez. Ella tiene que aclarar a qué información se refiere. Los vínculos a los que apelaba la jefa comunal están descritos en este documento. Un ejemplo es el de Denny Rincón, líder de la banda El Enjambre, secuestrado 2 veces por el Tren de Aragua. En ambas oportunidades habría participado Walter Rodríguez,
quien es uno de los presuntos autores del crimen contra Ronald Ojeda. No me parece que existan errores en esto. Cualquier aporte que sirva para poner luces y alumbrar un fenómeno que puede ser muy complejo en el país, sirve. Desde la bancada de diputados de la UDI no hemos descartado ninguna acción legal ni constitucional por los dichos, por el ataque constante del subsecretario Monsalve hacia Evelyn Matei. Quisimos tener la versión de la alcaldesa Matei, pero su equipo no accedió. Solo se limitaron a enviar una declaración. En paralelo, sus dichos fueron catalogados por el gobierno como absolutamente inexactos. Es muy frustrante ver que hace 2 años tenemos fotos, nombres, videos, que lo hemos entregado a todas las autoridades que corresponde y que no pasa nada. Pese a la polémica, la alcaldesa sostuvo la idea de que no se ha hecho nada con la información. La ministra del Interior desde el sur del país respondió. La Fiscalía lo que hizo fue juntar todas estas causas para que se investigaran en conjunto, y de esa lista de personas, la mayoría ya ha recibido condenas y varios de ellos han sido expulsados del país. Entonces no es efectivo que no se hizo nada. La jefa de gabinete llamó a no entrar en polémicas inútiles y avanzar en medidas para combatir el crimen organizado, como es, según el Ejecutivo, el proyecto para crear el subsistema de inteligencia económica, que continúa en primer trámite constitucional en el Senado desde mayo del año pasado. Y revisamos de inmediato nuestro sitio web cnnchile.com, porque la verdad es que respecto del plan Ercilla, la ministra Toá llegó a la Araucanía para anunciar esta inversión de más de 32.000 millones en infraestructura y en obras de relevancia. Esa información y muchísima más, ustedes pueden revisarla, como todas las entrevistas que hemos realizado en estos días, en nuestro sitio cnnchile.com. Como siempre, nos ven a través de la pantalla de CNN Chile y nos escuchan a través de CNN Chile Radio. Por si acaso, ahí tienen además el código QR, ustedes lo pinchan y pueden, si están en su casa, van en el auto, no sé, no tienen un televisor cerca, bueno, pueden pinchar ese QR y nos pueden escuchar a través de CNN Chile Radio. Les contamos que la Asociación de Bancos se reunió en La Moneda con el presidente Gabriel Boric. Fue el primer cara a cara de los protagonistas de una tensa situación, luego que el mandatario llamara al gremio de los bancos a no ser coñetes y facilitar los préstamos para el sector privado en medio de la crisis que ha afectado a las empresas del sector inmobiliario y de construcción. Un desencuentro que quedó zanjado y que fue calificado como una simple anécdota. El informe es de Colomba Eijols. Quedaron de amigos. Nuestra relación es siempre franca y amistosa. Así definió el vínculo que mantienen con el mandatario el líder del gremio bancario al culminar el encuentro en La Moneda. Es que esta es la primera ocasión en que ambas partes se encontraron frente a frente tras las declaraciones que el jefe de Estado emitió hace más de un mes respecto al papel de la banca en la crisis que ha afectado a las empresas del sector inmobiliario y de construcción, calificándolos de coñetes. Los bancos han estado, como se dice, muy coñetes, en particular con las empresas de construcción, para poder sacar adelante nuevos proyectos. Y ahí yo quiero hacer un llamado a los bancos. Como gobierno, en conjunto con el Banco Central, hemos logrado reducir de manera muy significativa la inflación y sin embargo los bancos siguen sin prestar plata o poniendo muchas dificultades para los créditos a las empresas constructoras. Declaraciones que generaron polémica con el gremio bancario, por lo que días después el presidente intentó bajar el tono de sus declaraciones en el marco de la Semana de la Construcción 2024, donde no usó adjetivos, pero nuevamente llamó la atención de quienes representan los bancos. Acumularon provisiones muy por encima del requerimiento regulatorio, en previsión de una crisis que no llegó y que no va a llegar. Los invito a la Asociación de Bancos y a los bancos particulares a actualizar su visión de la economía. Sin embargo, el fondo de la discusión se mantiene, el papel de la banca en la reactivación del sector, algo que sí se trató en el encuentro. Hemos coincidido en que en general el crédito a nivel más agregado ha ido siguiendo como sus determinantes principales, las tasas de interés, la política monetaria, los requerimientos de capital. La conversación fue amplia, pero es una conversación basada básicamente en elementos técnicos, el proyecto que
existen, de proyectos que nosotros ofrecemos apoyo para poder que existan proyectos y trabajos conjuntos. Conocen la postura nuestra y no veo ningún problema que quede pendiente. Pero sí hay una inquietud que señaló el ministro de Hacienda, y es que justamente la semana pasada el Banco Central manifestó una preocupación similar al analizar el comportamiento del crédito. En el último año, la TPM, tasa de política monetaria, ha disminuido 550 puntos base, reduciendo significativamente el nivel de restricción de la política monetaria. No obstante, el stock de colocaciones bancarias, comerciales y de consumo sigue mostrando tasas de variación anual negativas. Datos recientes sobre crédito comercial, sin embargo, podrían indicar una desaceleración adicional en el trimestre en curso e inducen a cierta cautela. Venimos de un ciclo en el cual hubo varios retiros de los fondos de pensiones y eso generó menos liquidez y menos disposición de fondos para poder alimentar el sistema de créditos. Pero por otra parte, tenemos un Estado que también está deficitario y que está pidiendo plata al mercado y por lo tanto, mientras más plata prestada pida el Estado, menos dinero va a haber para las personas para sus créditos hipotecarios. En cuanto a la relación entre el Ejecutivo y el gremio bancario, esta se solidificó tras 1 hora y 20 minutos de conversación, un diálogo que desde el sector financiero buscarán tener al menos una vez al año. Tras participar en un encuentro con la Asociación de Bancos en La Moneda, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a las peticiones que han surgido para reforzar el subsidio que busca enfrentar el alza en las cuentas de la luz, que comienza a regir en julio. El jefe de la billetera fiscal indicó que la única forma de ampliar el beneficio es a través de nuevos ingresos. Solo es posible aumentar los subsidios si tenemos recursos adicionales. O sea, si hoy día no hay recursos para financiar un aumento de la PGU, si no hay recursos para financiar desde el Estado Salas Cuna, si no hay recursos para financiar una reducción más agresiva de listas de espera en los hospitales, difícilmente podría haber recursos para ampliar el subsidio eléctrico. En conversación con CNN Chile Radio, la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, criticó las acusaciones del exministro Mario Desbordes, quien apuntó a una operación política en su contra, aquí lo hizo en CNN Prime, en su contra por el caso de un presunto tráfico de influencia en el Poder Judicial. En ese sentido, la jefa comunal señaló que sus declaraciones muestran, comillas, debilidad y preocupación. Yo creo que esas frases y ese intento de mostrar fuerza tienen que ver con más bien una debilidad y una preocupación. Nosotros vemos un trabajo permanente en la Comuna de Santiago de nuestra gestión. Yo creo que eso se va a traducir también en buenos resultados en octubre y esperaría que el debate lo demos sobre propuestas, sobre miradas de la Comuna. En eso nosotros tenemos mucho que decir y lo vamos a poner en el centro. Que hay una operación política en su contra. ¿Usted se siente parte? En ningún caso. En ningún caso. Yo creo que más bien hay elementos que están en el ámbito de la justicia y obviamente él tiene el derecho a defenderse y espero que contribuya con la justicia en la investigación correspondiente, más que acusar una persecución política. Por otro lado, Hasler descartó las acusaciones de presunto intervencionismo electoral a propósito de la entrega de beneficios para los vecinos de Santiago y enfatizó que ella continúa en plena gestión municipal. Hay una intencionalidad política y que pareciera que todo lo que hagamos en este tiempo para algunos va a parecer un elemento electoral cuando en realidad estamos en plena gestión. Tenemos una entrega de beneficios no solo con gift card, sino con una serie de beneficios que van en directo apoyo a nuestra comunidad, como se ha tenido también en distintas administraciones. Este beneficio, por ejemplo, fue aprobado unánimemente por el Consejo Municipal, como yo también, que fui concejala el periodo pasado, concurrí con mi voto favorable cuando el exalcalde también de Renovación Nacional planteó al Consejo poder tener este mismo beneficio. En el año 2021 también el exalcalde y la administración anterior entregó gift card y yo en ningún caso busqué armar una especie de escándalo. Nos estamos riendo cuando son las 10 de la noche con 3 minutos porque estuvimos en el React de CNN Chile del fútbol y nos vinimos inmediatamente. Rápidamente, corriendo. Literal. Claro, estamos promocionando el debate que vamos a transmitir, obviamente, en CNN Chile, el debate presidencial norteamericano, el primero. Donald Trump
frente a Joe Biden, el presidente y el expresidente. Así es que ya están viendo las promociones, falta nada, ahí lo están viendo, faltan 2 días para este debate presidencial. Jueves tenemos la previa a las 8, después tenemos en N Prime, imbuido, tenemos el debate y el post-debate con analistas en Chile, en Estados Unidos, despacho, con todo. Súper, completísimo. Sí. Ya, nosotros partimos con Julian Assange porque hace pocos minutos finalmente se declaró culpable y así entonces falta solo que el juez firme esta declaración y queda liberado y puede entonces volver a Australia. Fue hace pocos minutos, los hizo en las Islas Marianas, en el Pacífico, cerca de Australia, pero dentro del espacio aéreo de Estados Unidos. Todos los detalles los tiene Laura Soto en su informe. 7 años de su vida los pasó como asilado político en la Embajada de Ecuador en Londres. Otros 5 años los vivió en una cárcel de máxima seguridad en el sureste de la capital inglesa. Y este lunes 24 de junio por fin alcanzó su libertad. El periodista australiano y fundador de Wikileaks, Julian Assange, podrá regresar a su país de origen tras una batalla legal de más de una década contra su extradición a Estados Unidos. Un acuerdo de culpabilidad le permitió evitar la prisión en el país norteamericano. Me siento eufórica, también me siento preocupada, porque estoy tan acostumbrada a esto. Cualquier cosa podría pasar. Julian está libre, así que me lo creeré de verdad cuando lo tenga al frente y pueda abrazarlo. Ahí entonces será real. La saga judicial se remonta a los años 2010 y 2011, cuando Assange publicó a través de Wikileaks cientos de miles de documentos clasificados, en su mayoría relacionados a las guerras de Estados Unidos en Irak y Afganistán. Es así que Washington acusó al periodista de poner en peligro la vida de fuentes confidenciales y presentó 18 cargos penales en su contra, con lo que en total se enfrentaba a una pena máxima de hasta 175 años de prisión. Este enjuiciamiento no debería haber ocurrido. Esta es la primera vez en los 100 años de historia de la ley de espionaje que un periodista o alguien que hace periodismo ha sido procesado en virtud de esta ley. Y no debemos olvidar que las filtraciones originales que Wikileaks presentó sobre la guerra eran pruebas de un crimen de guerra, el fusilamiento de inocentes en Irak. Durante mucho tiempo, Assange argumentó que su caso tenía motivaciones políticas y sus simpatizantes intensificaron la presión para evitar su extradición. En mayo pasado, la justicia londinense le había permitido apelar contra esa decisión. Ahora, bajo los términos del acuerdo, los fiscales estadounidenses solicitarán una sentencia de 62 meses, que equivale al tiempo que estuvo encarcelado en Reino Unido. Estamos encantados de que por fin veamos el fin de su horrible situación. Ha pagado un precio muy alto por su trabajo periodístico, un precio que le ha pasado una factura muy alta, física y mentalmente. Independientemente de las opiniones que la gente tiene sobre las actividades del señor Assange, el caso se ha prolongado durante demasiado tiempo. No se gana nada con su encarcelamiento y queremos que vuelva a Australia. Antes de regresar a Australia, eso sí, tuvo que hacer una parada en el territorio estadounidense de las Islas Marianas del Norte para su comparecencia ante la justicia. Esto debido a la resistencia de Assange de presentarse en Estados Unidos continental. Con ese trámite, el fundador de Wikileaks sería oficialmente un hombre libre. Su esposa aclaró que de todas formas el periodista buscará ser indultado por la presidencia estadounidense. Esto en medio de las preocupaciones que su declaración de culpabilidad bajo la ley de espionaje genera entre los periodistas y lo que puede significar en el ejercicio de su profesión. Mónica, y son más de 10 años los que duró esta batalla judicial de Assange y preparamos entonces una gráfica con una cronología de cómo se inició esto. Fue en 2006 cuando Assange fundó Wikileaks, sitio web entonces para poder publicar ciertos documentos. Entre abril y julio de 2010 publicó distintos documentos clasificados sobre la guerra de Estados Unidos en Irak y en Afganistán. De ahí se vieron muchísimas cosas que no se sabían de información de los métodos usados también, métodos de tortura directamente también usados por los norteamericanos, junto con otra información que para Estados Unidos era especialmente sensible, con nombre de quienes habían participado, en fin, o sea, fue claro, complejo. Videos también publicaron.
Eso fue entre abril y julio de 2010. Ya en agosto de 2010, Suecia abrió una investigación, pero por denuncias de presunta agresión sexual. Y fue por esta agresión que Suecia emite una solicitud de extradición en contra de Assange. Y es por eso que en junio él ingresa a la Embajada de Ecuador de Londres, en Londres, para pedir entonces asilo político. No tiene relación con las acusaciones por la filtración de los documentos, sino más bien por esta investigación por una presunta agresión sexual, que en 2019 finalmente se retira esta denuncia. Pasamos a la siguiente gráfica, porque Assange se mantiene entonces durante 7 años en la embajada en Ecuador y finalmente Ecuador le quita el asilo político en abril de 2019. Y ahí entonces cambia la mano política. Cambia la mano política, y ahí la policía británica entonces ingresa a la embajada y lo detiene. Esto porque ya Estados Unidos había solicitado una extradición por esta investigación de la filtración de documentos clasificados. En junio de 2022, la ministra del Interior del gobierno británico firma formalmente esta orden de extradición, y en mayo de este año el Tribunal Supremo de Reino Unido le permite a Assange presentar una apelación a esta solicitud de extradición que buscaba Estados Unidos. Finalmente entonces llegamos a este mes cuando Assange logra entonces un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde se declara finalmente culpable de un cargo por conspiración, pero se le pide entonces una pena de 62 meses, que es el tiempo, los 5 años que estuvo detenido en la cárcel en Londres. Así entonces él está en las Islas Marianas, ya se declaró formalmente culpable, y después de esto entonces el juez tiene que firmar esta declaración y él entonces podría volver a Australia. Claro, y como lo comentábamos, la filtración, bueno, hubo muchas de Wikileaks, pero por la que se queja Estados Unidos y le sigue esta causa finalmente en su contra, tiene que ver con operaciones diplomáticas, operaciones de espionaje también, pero a la vez lo que decíamos también, prácticas de tortura, las detenciones sin juicio en Guantánamo, el uso de la tortura que después fue desechado por Estados Unidos, pero que fue utilizado en Irak, en Afganistán, en Guantánamo, el tema de los juicios, de los vuelos donde se llevaba gente a Guantánamo sin juicio y se les detenía ahí, en esta cárcel que está en Cuba, pero que es de Estados Unidos, lo ocupa Estados Unidos. Entonces, claro, todo aquello fue calificado como secretos máximos por Estados Unidos, y la filtración como un atentado contra su seguridad era defendido por Assange como el ejercicio de la libertad de información y de eventuales delitos cometidos por Estados Unidos. Claro, y también ahí hay un debate entonces, ¿qué implica esta declaración de culpabilidad? Pasamos rápidamente al siguiente tema y nos vamos a Israel, porque hoy día la Corte Suprema de Israel determinó que no es, me compliqué con las palabras, determinó el fin de la exención del servicio militar para los ultraortodoxos. La Corte Suprema... Que son los super mega conservadores religiosos y que estaban eximidos de esta obligación, que es una norma para toda persona que habita en Israel y que es ciudadano israelí. Claro, tal cual. Entonces, la Corte Suprema, por decisión unánime, dice que entonces se tiene que terminar con esto y que se debe avanzar entonces hacia la igualdad, que todos deban hacer. Ellos son ultraortodoxos. Entonces, todos deben servir en el ejército, y con esto se pone fin a esta exención militar que era concedida a los estudiantes ultraortodoxos que se dedican a estudiar la Torá. Ellos además viven una vida bastante rígida, cumplen muchas exigencias, por lo que también para entrar al servicio militar, porque algunos lo hacen, tienen que establecerse instalaciones distintas por parte del ejército militar. Y esta medida siempre ha causado polémica en Israel, sobre todo porque mujeres y hombres tienen que hacer el servicio militar, pero específicamente ahora en la guerra en Gaza, donde soldados han perdido la vida. Ahora, probablemente esto en el corto plazo no implique mayores diferencias de lo que ocurre ahora, porque el ejército tendría que implementar mayores instalaciones para poder recibir a estos jóvenes. Pero
yo sé que tú ya lo adelantaste, ponen aprieto al gobierno de Benjamín Netanyahu. Ah, no, me haces ver un punto que no había considerado. Súper interesante, ¿no? Yo estaba pensando en otra cosa, pero me parece súper interesante, claro, lo que mencionas, porque está aliado con los sectores más radicales, más conservadores, claro que lo ponen aprieto. Exacto, sí, porque dos partidos ultra ortodoxos forman parte de la coalición, entonces ellos siempre se han mostrado en contra de hacer esta, o sea, se han mostrado a favor de esta exención militar, por lo que podrían dejar entonces el gobierno y habría que llamar a nuevas elecciones. Pero hasta ahora dicen que se van a mantener, que para ellos no tiene grandes diferencias esta decisión de la Corte Suprema. Sí, no, yo lo que estaba pensando es que además hay un trasfondo que es una discusión, porque Israel cuando surge como desde los sectores no conservadores. Los más ultraortodoxos decían que no tenía que fundarse el Estado de Israel porque no había llegado la revelación del Mesías aún y por lo tanto no había que fundar ese Estado. Entonces, bueno, se funda el Estado de Israel, pero siempre había una discusión sobre estos sectores más conservadores porque por un lado se les dan importantes subsidios. Sí. Importantes subsidios que se dedican a estudiar la Torá. ¿Qué dicen ellos? Nosotros somos parte de la tradición, de la cultura, aportamos en ese sentido, pero aportan también otra cosa, grandes familias y colonos en Israel, pero también en territorios palestinos. Y de hecho, otra de las decisiones de la Corte... en este caso, porque en Gaza ya no están. Otra de las decisiones de la Corte Suprema fue eliminar el subsidio que se le da a estas entidades religiosas para que ellos puedan estudiar la Torá. Pasamos al siguiente tema y nos vamos rápidamente al debate presidencial estadounidense de este jueves. 27 de junio, faltan 2 días y ya están los preparativos en la ciudad de Atlanta, que es donde se va a realizar este debate. ¿Quién realiza el debate? ¿Qué canal? CNN. Obvio. Ahí vemos entonces los preparativos en las afueras de la cadena de CNN en Atlanta. Va a ser este debate en uno de los estudios de CNN y ya estamos más o menos claros con las reglas. Un debate de 90 minutos. Ambos van a estar en distintos podios. Se decidió a través del lanzamiento de una moneda que Biden escogió el lugar del podio. Él va a estar a la derecha y Trump a la izquierda. Si yo miro la pantalla voy a ver a la derecha. Sí. A Biden. A Biden y a la izquierda a Trump. Pero por eso Trump pudo decidir el orden de los argumentos de cierre y él va a terminar con los argumentos finales. Primero lo hace Biden y después lo hace Trump. Ellos no van a poder tener notas, por ejemplo, solo se les va a entregar un lápiz y un bloc de notas en blanco y también un vaso de agua. Siguen preparándose. Biden está en Camp David, en esta residencia presidencial, haciendo debates de práctica, debates de simulacro de 90 minutos, mientras que Trump sigue haciendo sus mitines de campaña, pero está hablando más de este debate. Dice, eso sí, admitió que Biden tiene más cultura, por así decirlo, respecto de los debates, entonces probablemente se está poniendo un poco el farsa en tutelaría para ver su desempeño en este debate. 90 minutos, 2 cortes comerciales va a tener este. Sabemos las reglas, no sabemos si las van a respetar, pero en fin, mañana vamos a tener una conexión especial, una conexión global Prime especial, en que vamos a analizar también las consecuencias y lo importante que es este debate en el contexto de la carrera presidencial, la elección más importante de la historia de Estados Unidos. Más importante, tal cual. Ya pues, nos vamos entonces a la pausa. Nos vamos. A la pausa y regresamos. Ah, no, se acabó. Se acabó el programa completo. No queremos. No, es que no queremos. Queremos seguir. Vamos al React. Eso, vamos al React entonces. Ya. Despedimos junto a Alicia Contreras, entonces, por supuesto, este CNN Prime, que ha sido distinto porque hemos estado además en medio de, obviamente, de este partido de Chile-Argentina que está, cuéntenme, ¿qué pasa con el partido? A 0 todavía, así es que pueden incorporarse también, por supuesto, a nuestras plataformas para ver el React, pero hoy día es martes, por lo tanto es martes de Futuro 360 y Paloma Ávila los acompaña con un tremendo programa, así es que no se lo pierdan. Se separan nuestras transmisiones entonces porque sigue con su propia transmisión también, por supuesto, CNN Chile Radio y nosotros atentos también a lo que ocurre en el partido y a Futuro 360. Y terminamos, Alicia, como siempre, martes 25 de junio. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches. Chao.